Muy buenas, bienvenidos a mi canal Invierte con Ventaja. Vamos a hacer un repaso del mercado, de la situación de la renta variable principalmente americana y europea. Y vamos a ver que hay una diferencia radical entre lo que están haciendo los valores o el segmento value del mercado y el segmento growth del mercado. Jerome Powell ha hecho unas declaraciones últimamente, aparte de los datos de inflación que hemos conocido, especialmente en la sesión del 10 de noviembre. Bueno, Jerome Powell, que es el presidente de la Fed americana, ha hecho unas declaraciones o está dando a entender que pues, podrían suavizar suavizar el ritmo de subida de tipos, mostrándose un poquito más suave, y desde luego el mercado tiene muchas ganas de creerse esa narrativa. Vamos a valorar en este vídeo si esa narrativa tiene sentido, si los mercados están corroborando esa narrativa de que la inflación ya ha hecho pico y que la Fed, por lo tanto, podría también hacer pico o plantear ya ver la luz al final del túnel de la subida de tipos, y eso podría propiciar un mayor rebote en el mercado. Vamos a ver qué sentido tiene que planteemos a estas alturas, a día de hoy, qué sentido tiene que planteemos un rebote en el mercado, si lo tiene, y específicamente en qué sectores, principalmente separando la parte value y la parte growth. Permíteme, antes de continuar, que te recuerde que si te gusta mi canal y quieres apoyar la continuidad, te suscribas al canal si no lo estás todavía, actives las notificaciones, le des me gusta a este vídeo que estás viendo y lo compartas eventualmente y me dejes un comentario. Muchas gracias. Este es el gráfico del índice Nasdaq y estamos viendo ya aquí un principio de figura de suelo. Vamos a ver que esto en realidad es una excepción y en realidad el mercado está mucho más fuerte en otros sectores del mercado. Y ahí me levanta ciertas dudas, ¿no?, respecto a la narrativa que está asumiendo el mercado, que es el fin de la subida de tipos asociada a un pico de inflación. Pero en cualquier caso, ya sabéis que una cosa es el análisis y otra cosa es la gestión, es decir, las decisiones que cada uno de nosotros toma, en particular en función de las circunstancias de cada uno, de las circunstancias personales, socioeconómicas, porque no es solamente una cuestión de aversión o no al riesgo, sino también de situación vital, ¿no?, respecto, bueno, pues la edad de cada cual, las necesidades que tenemos cada cual, y todo eso influye en las decisiones que hay que tomar, pero hay que tomarlas con el mayor nivel de conciencia y hay que gestionar el riesgo, porque al final lo que marca la diferencia es la gestión del riesgo. Y cuando hablo de la gestión del riesgo, no me refiero al riesgo de comprar y que el mercado caiga, especialmente cuando, por ejemplo, en el caso del Nasdaq, estamos hablando de que desde los máximos de finales de 2021, prácticamente desde principios de año, el Nasdaq todavía está a un 28% de esa zona de máximos y ha llegado a estar a un 35% abajo, que si le sumas la inflación es un 45% desde máximos. Estadísticamente, a nivel histórico, cuando un índice grande como el S&P 500 o el Nasdaq están a un 35 o un 45% en términos reales, porque en un año en el que hay un 10% de inflación, pues hay que tenerla en cuenta, estadísticamente comprar a estos niveles es una apuesta ganadora. Estadísticamente, no significa que sistemáticamente y a corto plazo vayas a ganar, pero lo que hay que tener claro es que estos entornos eran de compra desde hace ya meses. Y además acompañaba también un sentimiento bastante negativo. Entonces, que todo esto esté favoreciendo un rebote tampoco debe de sorprendernos. Hay algunas cosas que sí me sorprenden, entre comillas, como la forma en la que se ha producido el rebote, ¿no? Por ejemplo, tenemos un índice que es el índice NYSE FANG, que es las famosas Facebook, Apple, Amazon, etcétera. Fijaros cómo se ha comportado. Este es el gráfico del índice NYSE FANG y el rebote empieza en una primera sesión clave que tenemos, que es el 10 de noviembre, con un rebote desde zona de mínimos, desde zona de caída libre. Realmente esto, y posiblemente todo esto, no ha sido más que un sell-off, ha sido el momento en el que Apple, Amazon, Facebook, etcétera, han dado un arreón bajista final. Y a partir de aquí, sin figura de suelo en estos entornos, se produce un rebote muy vertical, una pequeña consolidación y un segundo rebote. Aún así, este índice sigue estando muy lejos de la zona de máximos. Y vais a ver ahora la diferencia que hay, pues, entre todos estos valores, que es el sector growth en general, que es donde se incluye el Nasdaq, y otros segmentos de mercado, como es simplemente empezando por el S&P 500. Volvemos al gráfico del Nasdaq que estábamos viendo antes. Fijaros, en términos relativos, con respecto a los máximos locales, que en la marea general del mercado, que son los zigzags, las variaciones que va haciendo el mercado, los máximos y mínimos locales, esto es un máximo local, esto es otro máximo local, esto es otro pequeño máximo local,
Esto es un mínimo local, aquí tenemos una especie de doble suelo. Si comparamos toda esa estructura con la del SP500, vemos, fijaros cómo cambia, este es el gráfico del SP500, este es el Nasdaq otra vez, vuelvo otra vez al SP500, y veis cómo en términos relativos los máximos locales del SP500 consiguen, y específicamente en este último, rebotar con mucha más fuerza el SP500 de lo que hace el Nasdaq. Eso ya te está diciendo que no está rebotando todo el mercado exactamente igual, en la misma proporción o de la misma manera. Pero hay algo todavía mucho más llamativo y mucho más sangrante, ¿no? Que es la diferencia entre este gráfico, que es el ETF Vanguard Value, ETF a empresas americanas Value, consideradas Value. ¿Qué es una empresa Value? Es una empresa que está cotizando barata en relación a su valor en libros, price to book, el ratio price to book. Bien, fijaros cómo el mínimo son velas diarias, el mínimo de septiembre-octubre, hay un rebote vertical que devuelve el precio de este grupo de Vanguard Value a prácticamente la zona de máximos de 2022. Prácticamente han borrado en vertical. Esta subida es muy diferente a la que tiene el Nasdaq, y de hecho, ya que estamos viendo desde el punto de vista de factores, el Vanguard Value ETF comparado con el Vanguard Growth, que vamos a ver ahora mismo, que es este ETF, fijaros la diferencia que hay de rebote. La caída anterior, bueno, pues más o menos ya se va viendo esa fortaleza. Pues por ejemplo, simplemente el rebote que tenemos este verano, que tuvimos este verano, julio y agosto, en este ETF de Value, valores, digamos, que cotizan baratos, aquí es donde están los valores de energía, entre otras cosas, industriales, etcétera, cíclicos, y el Vanguard Value comparado con el Growth, que es este, en verano tuvimos un rebote del Growth que proporcionalmente fue más fuerte de lo que está siendo este rebote ahora mismo en el sector Growth. Esto es un ETF general, pero si nos vamos al SP500 Value, el iShares ETF SP500 Value, que es IVE, fijaros la diferencia que hay en este rebote entre los valores Value y también el equivalente, el iShares SP500 Growth. Es decir, ya estamos hablando de empresas grandes, estamos hablando del SP500, el SP500 Growth apenas está rebotando y el SP500 Value está prácticamente por encima del máximo de este verano, claramente por encima del máximo de verano y pues cerca de la zona de máximos, ¿no? Esto es, como digo, el core, el que sería el core, ¿no? El SP500, el índice de grandes empresas, pero con un perfil value comparado con ese mismo SP500, pero con un perfil growth de crecimiento que está muy lejos del máximo de este verano, y por supuesto también muy lejos de los máximos anuales. Esto es una primera cuestión clave. ¿Por qué? Porque aquí la primera pregunta que cabe hacerse es si la narrativa del mercado es que estamos en el pico de inflación y por lo tanto la Fed dejaría de subir tipos, pues o ralentizaría el ritmo de subida de tipos. Esa es la narrativa, eso es lo que está sustentando al mercado, el pico de inflación. Eso debería de favorecer a las empresas que más penalizadas han estado por ese escenario de subida de tipos, ¿no? Y sin embargo no está siendo así. Bien, pues vamos a ver, insisto en que ahora, y bueno, podemos utilizar este gráfico como el equivalente del Nasdaq, acaba siendo bastante parecido a lo que está produciendo con ese doble suelo aquí. La cuestión clave que aquí tenemos que preguntarnos ahora mismo es el riesgo alcista, es decir, el riesgo de que el Nasdaq esté rezagado, pero en un momento dado pueda efectivamente iniciar la subida, ¿no? Podemos ver el gráfico del Nasdaq y lo vemos más claramente. La línea, tengo dos medias móviles dibujadas, esta media móvil es la de 200 y la otra es la de 50 sesiones, ¿vale? La de 200 sesiones, el Nasdaq todavía está por debajo de la media móvil de 200 sesiones. Eso es un primer elemento a tener en cuenta. El SP500, en cambio, está ya por encima de esa media móvil de 200 sesiones. La pregunta clave es, ¿hay tendencia o no hay tendencia? ¿Esto es una señal de reanudación de tendencia, sí o no? En mi opinión, no estamos en una señal de reanudación de tendencia, sino que estamos en un rebote, en un bear market rally, en un rally de mercado bajista, o el plan B, si me apuráis, sería un rebote dentro de una formación de techo mucho más amplia. ¿Vale? Bueno, primero os dibujo esta directriz bajista para que veáis dónde está el SP500 en esta directriz bajista de lo que va de 2022 y nos vamos a ir al gráfico en velas semanales. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos si estamos en tendencia alcista o no. Podemos dibujar una especie de banderín de esta manera
y tenemos aquí el gráfico en velas semanales. Vamos a poner el gráfico del índice SP500, que será un poco más amplio para tener un poquito más de histórico. Veis que estamos en directriz de resistencia y, insisto, el riesgo alcista hay que valorarlo no solamente en el SP500, sino también en el Nasdaq, que está en una situación similar, con bastante más debilidad, pero también en una situación en la que hay que plantearse si esto no va a poder... si esto no va a poder en un momento dado consolidar y terminar rompiendo al alza en la medida en que la Fed suba tipos. Mi opinión es que el mercado va demasiado rápido. Ha ido demasiado rápido en la caída y va demasiado rápido en la subida. ¿Por qué? Bueno, primero porque hay unos excesos de liquidez brutales y amplifican los efectos, pero en general, al margen de eso, es porque esa es la esencia del mercado. El mercado sobrereacciona primero al alza, sobrereacciona en los momentos de caída. El mercado anticipa, pero también sobrereacciona, ¿vale? Entonces, cuando el mercado cae, en este caso el Nasdaq cae un 30% desde los máximos del año, está anticipando el fin del ciclo alcista anterior, está anticipando la llegada de las medidas de restricción, la subida de tipos, etcétera. Pero en esa anticipación se pasa de rosca y en esa anticipación hay rebotes que pueden ser más o menos violentos. Y yo creo que el Nasdaq debería de tener más margen de rebote, prácticamente no ha rebotado nada si lo comparamos, por ejemplo, con el SP500, ¿no? El índice SP500. Pero globalmente, la pregunta que como inversores de largo plazo nos tenemos que hacer es, ¿estamos reanudando la tendencia? Vamos a poner el gráfico en velas mensuales. ¿De qué tendencia estamos hablando? Bueno, estamos hablando de la tendencia larga, pero como mínimo de la que empezó en el año 2009, que es el ciclo anterior. Ya sabéis que aquí podéis trazar los canales de muchas maneras, lo voy a hacer de forma muy aproximada para que veáis que tampoco es importante. Lo importante es que tengamos claro lo que es la tendencia y que nos planteamos si lo que está produciéndose incipientemente aquí es una reanudación de tendencia que podría provocar que el mercado, de la forma que sea, pueda continuar algo así como lo que estoy dibujando aquí, que puede ser 100 variantes, pueden ser de esta manera, pueden ser de esta otra manera, o puede ser incluso vertical, puede ser directamente y que nos vayamos por encima de los máximos anteriores, ¿no? Después de una fase de corrección que ha durado pues, prácticamente 10 meses de este año 2022. Sí que es muy importante comprender, para valorar ese riesgo alcista, ese riesgo de que el mercado pueda subir al alza, es muy importante comprender que cuando cogemos, en vez del SP500, el Nasdaq, que podemos dibujar bueno, pues algo parecido, plantearnos la misma duda. Bueno, el gráfico aquí lo tengo puesto desde el ciclo todavía mayor. Voy a ajustar, quitar este para no mezclar demasiado y coger el ciclo desde el año 2009. Y lo que estamos planteando, bueno, aquí hay una pasada de frenada, hay un exceso alcista, especulación. Aquí hay una corrección fuerte. Y a lo que iba es que hay que ser muy consciente de que esta corrección que vemos aquí en el índice Nasdaq, en realidad está encubriendo una corrección extremadamente fuerte en el conjunto del mercado. Y voy a poner un ejemplo con un par de valores que he comentado alguna vez y que sigo, que son Shopify y Peloton. Shopify es este valor que estáis viendo aquí en velas mensuales y en el año 2022, desde los máximos de 2022, ha llegado a caer un 80 y pico %, como han caído muchos de los valores del Nasdaq sobrevalorados en la burbuja, los famosos valores de ARKK, de Cathie Wood, los valores de que no ganan dinero, ¿no? Las empresas que no ganan dinero, empresas extremadamente especulativas, han caído pues, niveles del 80%. Peloton, otro tanto de lo mismo, desde niveles de máximos, justo me sale ahí para que no lo vean, un 85%. Estos son dos ejemplos, pero hay muchos valores en el Nasdaq, en el mercado en general, voy a ponerlo en velas semanales que no se vea tan pequeño, hay muchos valores que han tenido un año 2022 horrible, como puede ser el caso de Peloton, pero no hace falta que nos vayamos a empresas pequeñas de este tipo. Podemos poner el caso de Netflix, podemos poner que ya está rebotando. Podemos poner el caso de Facebook, que es una FANG, es una de las FANG, ¿no? Y Facebook en este año 2022, desde los máximos de 2021, ha caído prácticamente un 80%. Si Facebook, que forma parte de las FANG, ha caído prácticamente un 80%, desde los máximos, tenemos incluso grandes líderes del mercado, como PayPal, como decía, Netflix, etcétera, que han caído porcentajes parecidos, 77% desde zona de máximos PayPal. Empresas supuestamente líderes de su sector, que durante mucho tiempo los hablaban de ventaja competitiva, de grandes MOAT, etcétera, ¿no? Y sin embargo están cayendo con fuerza. ¿Qué nos está diciendo esto para el conjunto del mercado? Lo que nos está diciendo cuando vemos la corrección del Nasdaq es que detrás de esa corrección del Nasdaq tenemos a Facebook, tenemos a PayPal, tenemos a Netflix y también tenemos a Shopify, a Peloton, etcétera. Tenemos muchos valores growth que han corregido. El mercado está siendo racional. Caídas del 80%, aunque luego sean empresas que van a quebrar, como puede ser el caso de Peloton,
en un momento dado tienen que provocar rebotes del mercado por la tremenda sobreventa que hay, por el tremendo interés bajista que hay y porque aquí ya el que tenía que vender ya ha vendido y llega un momento en el que simplemente por efecto de, pues como el fuego que ya no le queda oxígeno para seguir quemando y deja de quemar, es un poco parecido, ¿no? De hecho, fijaros, en este rebote de estas últimas velas que estamos viendo el gráfico en velas semanales, no hay repunte de volumen, de hecho el volumen está incluso en todo caso ligeramente a la baja, ¿no? Un volumen ligeramente bajista en Peloton. Y por lo tanto, simplemente estos son rebotes normales de mercado bajista. Insisto en que está rebotando Peloton, que sería un valor del growth. Han rebotado también las FANG, que ya son palabras mayores, como el caso de Facebook, Meta, que ya están rebotando. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿esto es un cambio de tendencia o una reanudación de la tendencia alcista de largo plazo? Esa es la pregunta que hay que hacerse y hay que valorar el riesgo alcista que podamos tener en el SP500 o en el Nasdaq, ¿no? Dependiendo de lo que estemos operando. Ese rebote se produce también en paralelo, por ejemplo, en los ETFs de bonos, el ETF de 20 años y más, de bonos de 20 años y más, también tiene una serie histórica horrible, bajista, de varias semanas cayendo y ahora está rebotando. Es un rebote normal, es una vuelta a nube y aquí hay que plantearse pues, el escenario de cambio de tendencia. Yo creo que estamos en una nueva era y que esa tendencia de largo plazo que estaba comentando antes en el Nasdaq o en el SP500, para tenerlo un poco más genérico, pues no tiene sentido plantear que vamos a volver a lo anterior, porque todo este ciclo de aquí no es como lo que vimos en 2020 y 2021, con exceso de liquidez creciente y euforia en el mercado, ¿no? Aquí hemos tenido un pico de pánico, un exceso de pánico, y eso es lo que está propiciando ese rebote en el Nasdaq. Pero no creo que tengamos que sentir FOMO, que tengamos que tener una prisa por salir corriendo detrás del mercado. Pero a la vez que digo esto, digo algo contradictorio, y es que también hay que valorar el riesgo alcista. Y realmente, si cogemos el gráfico en velas diarias, por ejemplo, del futuro del Nasdaq, pues en esta media móvil de 50 sesiones ya estamos por encima. Y hemos tenido en el Nasdaq dos sesiones muy importantes, que son la del 10 de noviembre, que es cuando se publicaron un dato de inflación mejor de lo esperado, y el discurso de Powell, que ha supuesto otra vela blanca. Y entre medias hemos tenido una consolidación que no ha supuesto una anulación de esta vela blanca grande que teníamos en el Nasdaq, ¿no? Todo esto, esto es una especie de banderín de continuación. El dato de empleo que ha salido hoy viernes, ha salido hace un rato, ha supuesto un pequeño susto y ahora está formando una sombra inferior larga. Veremos cómo termina. ¿Podría ser esto un fallo alcista en el Nasdaq? Podría serlo, lo veremos. En cualquier caso, hay una gran ventaja y es que el stop o el nivel de soporte está cerca, porque tenemos este nivel que ya no debería por debajo del cual no debería de caer el Nasdaq, que estamos hablando de niveles de 11.500 puntos en el Nasdaq para jugar esa continuación alcista. Al final estamos ahí, estamos a la hora de valorar si realmente queremos asumir el riesgo alcista, es decir, el riesgo de que el mercado pueda subir. ¿Cuánto puede subir el mercado desde aquí? Las growth, aunque estén rezagadas, el Nasdaq, aunque esté rezagado, puede plantearse una subida significativa. Puede subir desde aquí niveles del 20%, puede volver, por ejemplo, a niveles incluso en los que está ahora mismo digamos, las value, ¿no? El equivalente prácticamente al SP500, ¿no? Desde lo que estoy dibujando aquí significa que desde los niveles actuales podría llegar a subir un 20, un 25% el Nasdaq. Y no sería tan descabellado si lo ponemos en velas semanales. ¿Qué sería esto? Sería una gran formación de figura de techo, que los que me seguís desde hace tiempo ya sabéis que desde el punto de vista técnico esto es muy importante. Los que habéis hecho mi curso de análisis técnico, es muy importante conocer cómo se han formado los grandes techos desde la crisis de 1929, cómo se han formado todos los techos en los últimos 100 años, que es de una forma progresiva y siempre ofreciendo un pullback. Incluso la crisis de 1929, después del descalabro inicial, ofreció un pullback, ¿no? Entonces, que el Nasdaq pueda llegar, por ejemplo, a estos niveles es algo bastante razonable, bastante razonable. Y claro, con estas amplitudes, con estas magnitudes de vaivenes a los que estamos acostumbrados como consecuencia de la liquidez inyectada y de la locura de los bancos centrales y de los gobiernos desde hace ya muchos años, pues las magnitudes de estos movimientos son muy violentas también como consecuencia de la inflación, ¿no? Entonces, desde aquí hasta estos niveles estamos hablando de pues, un rebote del 15, 18, 20% del Nasdaq, es lo que podría estar en perspectiva sin que eso ponga en duda la tendencia alcista de fondo. Si uno es inversor de largo plazo
y está esperando que llegue la recesión y que veamos cómo se desarrolla esa recesión, pues no tiene prisa por entrar en el mercado, pero tiene que asumir el riesgo de que el mercado suba un 20% y no ganemos nada si estamos fuera del mercado o ganemos poco si no estamos suficientemente invertidos. Ese riesgo alcista es mucho más importante que el riesgo bajista, especialmente cuando te planteas entrar, pues en este caso del Nasdaq, a niveles que está todavía a un 28% de máximos. Dicho esto, y esto es lo que tiene que valorar cada cual, fijaros, y quiero mostraros aquí algo muy importante también, ya que estamos con este gráfico de velas semanales, vamos a fijarnos en lo que ha hecho Europa. ¿Os acordáis del gráfico de Value versus Growth que hemos visto antes? Tanto el de Vanguard como el de eShares, que era del SP500, ¿no? Bueno, ¿por qué tenemos ese gráfico tan diferente entre value y growth? Bueno, o mejor dicho, ¿por qué Europa está subiendo como está subiendo? Por la misma razón y por los ingredientes que ya hemos comentado. En primer lugar, porque durante toda esta caída, Europa encadenó un récord histórico de prácticamente 40 semanas, creo que eran 38 si no recuerdo mal, o no recuerdo exactamente la cifra, o 36, 37 semanas consecutivas de salidas de flujos, ¿vale? Durante 36 semanas, una serie histórica récord, los inversores estaban vendiendo acciones europeas, incluso algunos grandes como Ray Dalio poniéndose cortos, ¿no? Y todo eso provocó que este gráfico que estamos viendo, que es el futuro del Eurostoxx en velas semanales, pues que Europa estuviera a la baja, aunque no tanto como los growth, porque Europa es value, que es a lo que voy, es la idea a la que voy, ¿no? Entonces, Europa es value. En este entorno, ¿qué ha pasado con Europa? Que Europa ha llegado a cotizar a un PER mínimo histórico, prácticamente, zona de mínimos, vamos a decir, ¿no? Me parece que era un PER 11, hablo de memoria, ¿no? Ha llegado a cotizar el conjunto de Europa a un PER 11, o incluso menos, no recuerdo, pero en zona de mínimos, muy por debajo de lo que está acostumbrado, aunque no vamos a esperar nunca que Europa llegue a cotizar a un PER 20, pero ya estaba en niveles de PER, bueno, pues que si hubiera llegado esa recesión que el mercado esperaba, pues Europa podría haber caído más, pero hay un punto en el que, aunque analíticamente seas bajista, el ratio riesgo-recompensa no te invita a que sigas apostando por más caídas, ¿no? Eso no significa que estés dentro del mercado. De hecho, para mí este tipo de rebotes son muy difíciles de operar porque surgen, entre comillas, de la nada, aunque surgen en un contexto favorable, pero no hay una señal, bueno, tienes que estar muy encima, digamos, ¿no? No es un nivel de inversor. Entonces, después de ese caldo de cultivo de 36 semanas con salidas de flujos, con unos niveles de valoración relativamente baratos en Europa, con una recesión que hay que ver si llega o no, resulta que las empresas del Eurostoxx 50, que es el índice que estamos viendo aquí, el futuro del Eurostoxx 50, en 2022, al final, ya, aunque todavía está por terminar, pero ya se está hablando de un crecimiento de beneficios de las empresas del Eurostoxx del 7%. Lógicamente, si la recesión no es tan fuerte como se esperaba, si hay una sobreventa muy fuerte, con una salida de flujos muy fuerte, ya ha vendido todo el que tenía que vender, cualquier mínima noticia provoca pues lo que es un bear market rally. Y esto tiene toda la pinta de ser un bear market rally. Yo, como os decía al principio, no apuesto porque esto sea el inicio de una tendencia alcista. Lo que pasa es que eso no significa que no podamos superar los máximos históricos. Me remito al vídeo que publiqué sobre el paralelo con la crisis de inflación de los años 70, donde tuvimos durante prácticamente pues 12 años, incluso más, sí, 12, 13 años, idas y venidas del mercado con fluctuaciones del mercado del menos 40, del más 60, del menos 40% varias veces, en función de las idas y venidas de la inflación. Si efectivamente ahora hemos tocado un pico de inflación y el mercado rebota, como os decía antes, deberían de rebotar también las growth. Eso es lo que no me cuadra dentro del escenario actual. Y yo creo que el mercado está siendo demasiado reactivo ante la posibilidad de que hayamos tocado el pico de inflación, considerando que la Fed, pues como mínimo, se irá al rango del 5%, ¿no? Es por lo menos lo que se está descontando, ¿no? Y aunque el Bullard siempre habla del 7%, o siempre es más agresivo, pero al final no se suele imponer su criterio, pero un 5% tendría sentido. Aunque el discurso y el pico de inflación estén ahí, el mercado de nuevo parece que está sobre reaccionando muy fuertemente. Entonces, después de ese caldo de cultivo, que esto explica a posteriori, que siempre es mucho más fácil, ¿por qué llevamos en Europa, fijaros, en el Eurostoxx 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y a punto de cumplir la 9ª vela blanca semanal consecutiva? De nuevo aquí uno tiene que preguntarse, ¿estamos en zona de compra? Bueno, pues racionalmente y objetivamente no es zona de compra. Esto, los que habéis hecho muy curso de análisis técnico, sabéis análisis técnico, ya sabéis que los gaps bajistas y alcistas, los gaps son niveles de soporte y resistencia relevante. Este gap que tenemos aquí, bajista, nos está dando una zona de resistencia que es toda esta zona de aquí.
¿vale? Que fue anteriormente soporte en estos niveles de aquí y en estos niveles de aquí, ¿vale? Que tardó un tiempo en superar y ahora ya eso fue primero resistencia, luego ha sido soporte, ha hecho ahí una especie de hombro cabeza hombro, ¿vale? Hombro cabeza hombro que ya cumplió, lo rompió, pullback, otra vez a la baja, ha estado varios meses, prácticamente todo el año 2022 en lateral y ahora está en una zona de sobrecompra de corto plazo. Las value están, por lo tanto, en una zona de sobrecompra. Hay que tener cuidado porque aquí la relación riesgo-recompensa no es favorable. Y esto que estamos viendo en el Eurostoxx 50 es extendible al value. Por lo tanto, a partir de aquí, bueno, este sería el Eurostoxx y este sería el DAX, que está en una situación parecida. También tenemos aquí un gap bajista, resistencia, que ya fue resistencia anteriormente y que está siendo ahora también resistencia. Y ocurre lo mismo, tenemos una secuencia de velas blancas semanales brutal, que no implica que tengamos que girarnos ni mucho menos a la baja, es decir, esto implica una señal de fortaleza de fondo, pero tenemos que buscar un timing un poco más óptimo para poder plantear esa operativa en el caso de las value, ¿no? Voy a quitar este retroceso, vamos a fijarnos en los retrocesos de Fibonacci de la subida que va desde aquí hasta aquí, y eso nos puede dar niveles objetivo de entrada, ¿no? El retroceso del 23% sería este nivel de aquí, que coincide con este máximo local que tenemos aquí. El retroceso del 38% coincide con este máximo de esta vela que tenemos. Bueno, tenemos aquí una directriz bajista que os he dibujado para que veáis que ha sido perforada al alza, ya prácticamente ha cumplido el objetivo. Fijaros cómo los retrocesos de Fibonacci, de toda la subida que va desde aquí hasta aquí, estamos hablando del DAX, lo podemos hacer igual con el Eurostoxx, el primero de ellos, el más suave, el 23%, nos llevaría a estos niveles, sería como mínimo el nivel al que en algún momento corregiría, sería el nivel medio de esta vela blanca que tenemos aquí. A ver, ahí está el nivel medio de la vela blanca que tenemos aquí, y el 38% con esta sombra superior larga que tenemos aquí, pero también por encima de las medias móviles, aunque son medias móviles diarias, ¿no? Vamos a poner el gráfico en velas diarias del DAX para que veáis un poco los niveles, ¿no? Tenemos el retroceso del 23%, que sería este nivel, y el del 38%, que sería este nivel. Más allá no debería de ir si nos planteamos que esto pueda tener más consecuencias y más fortaleza. Como siempre hay dos interpretaciones y tenemos que ser conscientes de las dos. La primera de ellas es que hay una sobrecompra muy fuerte y por lo tanto no es zona de compra, ¿no? Pero la segunda importante es que esto puede ser el principio de un arranque un poco más significativo, en la medida en que sin que las growth vuelvan a tomar el liderazgo del mercado, las growth pueden tener todavía cierto margen de rebote y las value volver a máximos. Y Europa pues, podría volver a esta zona de máximos. Bueno, todo esto es un poco complejo, habría mucho más que decir sobre otros activos que me llaman la atención, movimientos que me llaman la atención, pero bueno, tampoco quiero que el vídeo se alargue demasiado y intentaré actualizarlo próximamente, otros activos que puedan complementar y completar esta visión, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la evolución de los tipos de interés, que es muy importante, ¿no? Pero quería centrarme aquí en la renta variable y en el escenario de fondo que estamos viendo en un mercado bastante, en mi opinión, bastante complicado. De hecho, para mí lo sencillo ha sido la parte bajista del año 2022, ¿no? Porque, entre comillas, pues estaba relativamente claro, ¿no? Y aunque en un momento dado estábamos en un contexto de rebote, voy a centrarme en el mercado americano, voy a poner otra vez el gráfico del SP500 por centrarnos en el índice más importante del mundo. Bueno, por cierto, todo esto se produce, claro, con el euro rebotando, con el oro resucitando. Es decir, hay muchos movimientos de placas tectónicas importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, por terminar y por centrar, volvemos otra vez al punto de partida. El SP500 y el Nasdaq, aunque el Nasdaq y las growth han rebotado poco, están dando señal de compra, la cuestión clave aquí es si esta directriz en el SP500 que estamos viendo va a ser perforada al alza. ¿Tiene sentido que lo planteemos? Bueno, por un lado sí. Primero porque, como os decía antes en la parte central del vídeo, en esta pequeña, entre comillas, pequeña corrección que vemos en el SP500, se esconde detrás, en realidad, una limpieza muy sana del mercado. Las empresas, y no importa que sean grandes o pequeñas, me da igual que sea Facebook, que sea Netflix, incluso han terminado cayendo Google y Amazon dando algún susto, Apple muy fuerte, pero sobre todo empresas, pues Netflix, PayPal, Facebook, Shopify, etcétera, muchas empresas del Nasdaq han caído niveles del 80%. ¿Qué significa eso? Que ya hemos tenido una fase correctiva completa, ¿vale? Ya hemos tenido, perdonad, la primera fase correctiva completa. La gran fase correctiva, vamos a decirlo de esta manera. De hecho, en este gráfico del SP500,
que empieza es la canalización que empieza en 2009, que es la que os dibujaba antes aproximadamente. Grosso modo, es decir, aproximadamente, lo que hemos hecho ha sido irnos del techo a la base del canal. Es un canal que se puede dibujar de muchas maneras. De hecho, para mí esto no sería estrictamente lo correcto, no sería más correcto dibujarlo de esta manera, y entonces en ese caso pues quedaría más margen, ¿no? Dependiendo de si tenemos en cuenta los mínimos del confinamiento o no, etcétera. Yo creo que esta sería la figura más correcta. Esto sería un exceso, perdón, esto sería un exceso alcista y, pues, en mi opinión, podíamos haber llegado hasta estos niveles, pero al final no hemos llegado, al menos por ahora. Y eso es lo que vamos a tener que gestionar a partir de ahora. Vamos a tener que valorar, por un lado, el riesgo alcista desde los niveles actuales, el riesgo de que podamos superar estos niveles y la directriz bajista en el S&P 500 y intentar otra vez volver al techo del canal, que aunque haya sido perforado aquí, sigue siendo válido, que al final es un ritmo de subida, es una velocidad, una pendiente. Es un tanto por ciento anual lo que sube, lo que te está indicando que sube. Lo que pasa es que es un tanto por ciento anual muy variable, porque a veces se sale de rosca por arriba y a veces se sale de rosca por abajo. Pero al final es un ritmo de crecimiento lo que te está dando ese canal, y es un recordatorio de que el mercado es muy nervioso. Hay fases en las que no, es bastante tranquilo como esta, luego tienes consolidaciones de este tipo y luego tienes movimientos más violentos, bueno, y por supuesto a veces cracks de este tipo, movimientos muy violentos, pero al final la tendencia, que es esta, la velocidad, hay momentos en los que está por encima y momentos en los que está por debajo. En mi opinión, todavía nos falta corregir ese momento que está por debajo, pero ya sabéis que uno de los grandes mensajes de este año es que con la aparición de la inflación vamos a tener que empezar a utilizar gráficos con inflación, o por lo menos tenerlos en mente. Y es que al final esta caída le tienes que sumar un 10%. Un 10% por debajo de estos niveles significa que, de alguna manera, en términos reales, ya hemos estado por esta zona, ¿no? Si le quitas un 10% a la zona de mínimos, que es lo que de inflación aproximadamente, pues ya hemos estado aproximadamente en esos niveles, ¿no? Entonces habría que bueno, pues darle esa duda. Entonces, en conclusión, ¿puede el mercado romper y volver a máximos? Sí, algo parecido a lo que hizo en los años 70. Y en ese escenario, el pico de inflación, que no sea un pico definitivo, cuidado, la inflación tiene efectos de segunda ronda, de tercera ronda, que los de segunda ronda son el crecimiento de los salarios, que retroalimenta la inflación, o por lo menos impide que la inflación no muera. Es decir, que pasemos de niveles de inflación del 8% a niveles del 5% no significa que la inflación se haya acabado. Esto es lo que pasó en los años 70. Pasamos de niveles del 8 al 5 y del 5 volvemos al 8, que quizá eso sería para 2023 o para 2024, ya veremos, ¿no? Ahora mismo el mercado celebra la ralentización de la inflación. Ojo, ralentización de la inflación significa que los precios siguen subiendo, pero más despacio. De momento han pasado de subir del 8 al 7,5, por simplificar, ¿no? Entonces, mucho cuidado, porque eso sigue haciendo daño, ¿no? Los mercados están celebrando esto y están dejando de lado, entre comillas, el problema de la recesión, porque parece que será más suave, entre otras cosas, pues porque efectivamente en un entorno de alta inflación, la inflación siempre ayuda a que la recesión sea más suave, porque al final reduce los niveles de endeudamiento en ratio del PIB. En fin, hay distintos factores que hacen que el protagonismo pasa de ser de la recesión a la inflación. Pero en un momento dado la recesión podría ser más fuerte, entre otras cosas porque la gran diferencia de este periodo con el periodo de los años 70, que fue el único periodo así que tenemos comparable de hiperinflación o de inflación muy fuerte recientemente, es la demografía. La demografía en los años 70 era expansiva, ahora mismo no lo es. En China, por ejemplo, que es uno de los factores de riesgo que tenemos más fuerte de cara a los próximos años, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, que es una auténtica locura, bueno, pues en China ya ha tocado techo la población ya no crece, ya no va a crecer a partir de este año 2022, ya va a empezar a decrecer. En Europa va a pasar algo parecido si no fuera por la inmigración. Todo eso explica también en parte en Estados Unidos, por ejemplo, la fortaleza del mercado laboral. Es decir, cada vez hay menos gente en edad de trabajar, por lo tanto no hay paro, porque hay demanda de puestos de trabajo que no se pueden cubrir porque no hay personas suficientes. Todo eso tiene un impacto muy fuerte y también tiene un impacto en el PIB y en una posible recesión que pueda haber más adelante. Pero insisto, todo eso son consideraciones muy globales que son totalmente independientes de un escenario de mercado en el que el S&P 500 pueda subir desde los niveles actuales un 15% o pueda bajar un 15% desde los niveles actuales, el S&P 500 o los valores value, ¿no? Bien, eso es lo que hay que ponderar, lo que tenemos que mirar. Ya hemos visto que el value está sobrecomprado, ya sea en Estados Unidos, el iShares Value, o en Europa el Eurostoxx, que se puede considerar un índice value, y por lo tanto podría ser que el rebote ya esté consumido, por lo menos de aquí a final de año. Y si ese rebote está ya consumido,
pues los values no seguirían tirando y habría que ver si los growth pueden tomar el relevo o no. Para mí no hay que sentir FOMO, pero insisto, tenemos que valorar, cada uno tiene que valorar el riesgo alcista y el riesgo bajista. Ese es para mí el mensaje. Por supuesto, después pues hay decisiones tácticas, decisiones de corto plazo, y con esto voy a terminar con este gráfico del Nasdaq, volviendo otra vez al punto de partida, en el que, bueno, pues tenemos una figura, tenemos un doble suelo, tenemos un doble techo de corto plazo, que no es un doble techo, sino que sería la figura de consolidación del doble suelo, que nos da un objetivo, una proyección alcista desde el punto de vista chartista, que es esta amplitud que se proyecta desde el punto de ruptura, ¿vale? Que como mínimo pues nos llevaría a estos niveles. Igual se agota aquí el rebote de las growth y volvemos otra vez a los problemas, ¿vale? Fijaros, igual se agota aquí o no. La cuestión es que al final, si tú estás en este punto y has entrado, por ejemplo, en este punto, que sería una especie de pullback, pues ya tienes un pequeño beneficio con el que puedes jugar, que siempre será más cómodo plantearte una continuación alcista si has comprado bien que si no has comprado y te obligas, entre comillas, a comprar mal. La cuestión aquí está en si las growth van a poder conseguir seguir tirando al alza o no. Yo tiendo a ser escéptico porque creo que todavía hay un trasfondo de crisis y de muchas cosas que se han hecho muy mal durante mucho tiempo y que se siguen haciendo mal, entre comillas. Pero, como he comentado en vídeos anteriores, bueno, pues hay un proceso de inversión masiva de crecimiento del CAPEX, como decía Russell Napier en un vídeo anterior que comenté. Los gobiernos no están jugando la fase de contracción, todavía están endeudados, están apoyando a la economía y por lo tanto, aunque después el dolor pueda ser peor a corto plazo, pues puede haber un rebote, puede haber un rebote mayor y yo creo que eso es la gran complicación de la fase actual, que es la gran complicación de los mercados, de las grandes figuras de techo y de los mercados bajistas. Como veis, digamos que posiblemente en lo que va del año 2022 es el momento en el que he dado el mensaje menos claro, ¿no? Porque no lo termino de tener claro dónde está la oportunidad ahora mismo, ¿no? La oportunidad ha estado en el rebote, pero ahí ya no estamos, y en el rebote de las values específicamente. Y en los niveles actuales ya estamos la tercera semana del Nasdaq, que está ahí en lateral, después de una vela blanca semanal muy grande, que para mí sí que marca un principio. Y por lo tanto, bueno, lo normal sería que efectivamente el rebote poco a poco vaya cuajando, pero a su ritmo, sin prisas. Es decir, en la medida en que pues, se vaya confirmando que la economía ha hecho pico de inflación y la Fed se mostraría un poquito menos agresiva en su ritmo de subida de tipos. Yo creo que ese es el escenario y como siempre la gestión del tiempo es lo más complicado, ¿no? El no pensar que todo va a ser inmediato, ¿no? Este gráfico en velas semanales del Nasdaq, pues darle tiempo, ¿no? Hemos estado aquí un par de semanas, 3 en lateral y al final hemos vuelto a romper al alza. Bueno, esto podría ser un pullback. Para mí el sesgo alcista de corto plazo, el sesgo es alcista a corto plazo y tenemos un soporte para stop muy cercano. Esa es la gran ventaja de la situación actual, más allá de la parte analítica. La media móvil de 50 sesiones ya está dando compra otra vez, la de 200 sesiones está un poco más arriba, pero el Nasdaq está comprado, el SP500 está comprado y hemos superado esta pequeña zona de doble techo, por lo tanto estamos en sesgo alcista de corto plazo, después de un doble suelo, después de una fase correctiva de varios meses que ha sido muy agresiva en los valores que necesitaba ser muy agresiva, como os comentaba, y por lo tanto no es descabellado que podamos plantear, como digo, una continuación alcista. El sesgo técnico es alcista de corto plazo, pero lo difícil de estas fases es que realmente estás jugando una fase alcista en un trasfondo de una economía que ya está tocada, y esto es muy importante, esto es una de las cosas que os contaré y os cuento en mi curso de ciclos, y es que bueno, pues las subidas de tipos agresivas, las fases de contracción, pues acaban teniendo su repercusión en la economía, con permiso de la inflación, que es la variable que puede modificar toda la estructura, ¿no? El esquema de fondo, ¿no? Que al final es lo que también os he comentado durante todo este año, ¿no? Si tú te planteas una caída desde máximos del 60%, en el Nasdaq, que es lo que nos estábamos planteando, estamos hablando en el Nasdaq de volver a niveles del 6.600. Pero si durante un periodo de 4 o 5 años vas a tener una inflación acumulada durante este periodo de 4 años del 20%, pues ya no necesitas que la bolsa caiga un 60, con que caiga un 40 desde este nivel hasta un nivel en algún momento de los próximos, vamos a poner 3-4 años,
Si cae un 40% el Nasdaq, por ejemplo, pues vamos a poner, si fueran 3 años, sería para el 2025. Si en el 2025, en algún momento del 2025, el Nasdaq está a un 40% de máximos y tenemos una inflación acumulada del 20%, pues ya tenemos una caída de poder adquisitivo patrimonial del 60%, y ya se ha cumplido la corrección. Y al final no tienes una corrección tan fuerte visualmente en el gráfico, ¿no? Tienes una corrección menos violenta, ¿no? Pero bueno, de momento la verdad es que las growth están bastante rezagadas, y eso es una cuestión bastante relevante, pero como digo, el que estén rezagados no implica que no puedan en un momento dado recuperar el retraso. Y eventualmente veremos si las value, digamos, exageran todavía más la sobrecompra que tienen, si el Nasdaq se sale del canal, como estoy dibujando aquí, y desde este nivel eventualmente reanuda una nueva caída, y ya veremos si eso pues ya podría dar paso, si hay mucha inflación, a un doble suelo, y luego ya vendría el rebote fuerte, o incluso un mínimo por debajo de los anteriores, antes de poder plantear después posteriormente el rebote fuerte. Bueno, espero que haberos ayudado con este vídeo, y nada, esto era exclusivamente chartista y muy centrado en la renta variable, y nos queda todavía pues hablar de más cosas de a nivel macro, de fundamental, de sentimiento, que es muy importante también para darle un componente cualitativo a todo esto que vemos aquí en los gráficos, que no es más que cuantitativo, puro y duro, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Pues por ejemplo, ayuda mucho a comprender por qué pues, en estos entornos o en estos entornos ya estábamos más en zona de compra, ¿no? Que es lo que planteé en un vídeo por entonces, ¿no? Pero bueno, eso ya son cuestiones accesorias y añadidas a la parte puramente chartista técnica, que es la que os quería comentar en este vídeo. Muchas gracias por los que habéis llegado hasta el final, y nos vemos pronto en un nuevo vídeo.